Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra, verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y es que además terminamos una semana más, que es la Semana del Gozo. Hemos estado hablando mucho sobre esto y me encanta, es una temática que me gusta mucho porque siempre me es muy necesaria, la verdad. Pero además estoy pues muy gozosa precisamente porque ya llevamos 12 semanas con este proyecto y me sorprende pues que aún haya gente que se sume, aún haya gente que participa, que comparte, que interacciona y realmente pues os doy las gracias por eso porque me hace muy, muy feliz. Y por otro lado también pienso en qué momento han pasado 12 semanas ya del año. Porque parece que fue ayer cuando estábamos tomándonos las uvas, que es la tradición que tenemos aquí en España, ¿no? Y estaba con mi familia y estábamos pues celebrando el año que se iba y todo lo bueno que trajo y pues expectantes de cómo sería este año. Y aunque no todas las cosas hasta la semana 12 del año han sido buenas, sí que me aventuro a decir que pues ha sido un año muy bendecido de momento y estoy segura de que realmente va a ser un año muy bendecido al completo. Y eso que es un año que pues a nivel personal presenta algunos desafíos, pero estoy confiada de que Dios está siempre con nosotros y también pues que lo está siempre contigo. Así que dicho esto, gracias una vez más y ahora sigamos con 1 de Pedro 1, los versículos 8-9. Y mira, para que lo recuerdes un poco, pues hemos estado hablando y explicando mucho el gozo, pero hoy curiosamente vamos a hablar de un gozo que no se puede explicar, aunque llevamos toda la semana hablando de él e intentando explicarlo, ¿no? Pero es que fíjate lo que dice aquí Pedro. Dice, vosotros lo amáis a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo veis, creéis en él, y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, porque estáis observando la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Fíjate que aquí es un gozo diferente del que estamos hablando, ¿no? Pedro nos está describiendo pues la fe y el gozo de unas personas que tienen una situación particular, que es que estas personas ya no han visto a Jesús físicamente, como ha podido hacerlo él y el resto de discípulos y seguidores de Jesús, y por tanto no tienen todas las pruebas visibles de todo lo que él hacía. Así que es una vida de fe un poco más complicada, podríamos decir, pero aún así, estas personas se alegran con un gozo indescriptible. Y me identifico mucho con este grupo y seguramente tú también, ¿no? Porque nosotros no lo vemos, no lo hemos podido ver nunca, ¿no? Pero aún así, como dice el texto, lo amamos y aún así nos alegramos creemos en él y nos alegramos con ese gozo indescriptible. Así que creo que nos puede venir muy bien también a nosotros hoy ese mismo texto. Y fíjate que además no dice simplemente alegría, que es algo que hemos estado trabajando también esta semana, como realmente la alegría se nos queda corta a la hora de definir el gozo porque va más allá de la situación el gozo. Y además también se menciona que es indescriptible. Y esto me hace pensar mucho en que hay experiencias en la vida que son indescriptibles, que cuesta explicar y el gozo pues funciona un poco así. ¿Y qué tipo de experiencias me refiero? Pues simplemente aquellas que cuestan de explicar porque son tan profundas que cuesta reducirlas a palabras, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, el amor que tú sientes por una persona, que puede ser tu pareja, un familiar, tus hijos o amigos o lo que sea. Y a veces es difícil explicar el amor que sentimos por esas personas. Y ese es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Puede ser pues que también hayas tenido una experiencia en la que hayas sentido a Dios prácticamente a tu lado y que te cueste un poco explicarla en palabras y que sea pues indescriptible. Pues este tipo de gozo del que nos habla Pedro funciona un poco así, en el sentido de que no es una situación o una emoción superficial, ni tampoco es momentánea, ni tampoco depende de lo externo, sino que es una mezcla como de paz, de confianza, de esperanza, de sentido, de propósito y todo junto. Entonces me parece interesante cómo en el texto, ese texto en el que se describe ese gozo indescriptible precisamente, ¿no? Pues también se menciona eso tan importante que te decía antes de que son personas que creen en él aunque no lo ven. Así que ahí vemos un poco cómo el gozo está conectado con la fe. ¿Y por qué te hablo de estas dos ideas? Porque
aquí estoy entendiendo que el gozo, por un lado, es una mezcla de varias emociones distintas, como te decía, la paz, la confianza, ¿no? Esa seguridad, pero esa seguridad ¿de dónde viene? Viene de la fe, de no intentar tener todo resuelto, no intentar entenderlo todo, sino de confiar. Es una forma en la que cuando nosotros vivimos con Dios en esa relación en la que no siempre vemos todo, pero sí que le podemos experimentar, pues recibimos ese gozo y experimentamos ese gozo por la confianza plena que podemos tener en Dios. Pero también, por otro lado, hay cosas que nos roban el gozo y creo que también es importante hablar de eso porque a lo largo de la semana hemos visto un poco cómo fortalecerlo y cómo nos fortalece a nosotros de vuelta. Pero también es importante reconocer qué tipo de cosas pueden debilitar nuestro gozo y que nos lo puede pues apagar un poco, porque a veces no perdemos el gozo de repente, de la noche a la mañana, por una situación grande que nos ha pasado, sino que se va apagando por pequeñas dinámicas o pequeños hábitos del día a día, ¿no? Y por ejemplo, para mí, te diría que las 3 grandes cosas que se me ocurren que nos roban el gozo, la primera, 100%, la tengo clarísima, la comparación. La comparación constante es lo peor. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, no sé de quién es ahora mismo, pero me acabo de acordar, la verdad, que es: la comparación es la ladrona del gozo. Y coincido plenamente, porque cuando uno empieza a compararse con otra persona y solamente se centra en aquello que no tiene, en aquello que le gustaría quitarle al otro o en lo que le gustaría superar al otro, y empezamos a desconectarnos de lo que realmente importa, ¿no? Pero por otro lado también, otro gran ladrón del gozo es cuando nosotros vivimos con prisa. La prisa es una de las enfermedades más terribles que tenemos en la sociedad actual. Hay un autor que habla mucho de esto en un libro que se llama lo estoy traduciendo un poco del inglés en mi mente porque lo conocí de esa forma, pero sería como la despiadada eliminación de la prisa, ¿no? Y es de John Mark Corner y me gusta muchísimo la forma en la que escribe sobre cómo la prisa realmente es como una enfermedad, ¿no? Y empezamos a sufrir muchísimos síntomas. Y mira, fíjate que uno seguro que te suena, ¿no? Cuando estás en el supermercado y hay varias cajas por las que puedes pues ir a pagar, siempre vas a ir a mirar cuál es la que tiene menos cola para irte directo. Aunque sea por una persona menos, da igual, en esa te vas a poner. O lo mismo en el semáforo, ¿no? Cuando estás llegando al semáforo y hay varios carriles, te vas a ir al que esté más pegado. Y así con muchas cosas. Y evidentemente no son cosas malas en sí mismas, pero son estrategias, digamos, que hemos aprendido viviendo con prisa. Y de esa forma, pues también te agrego de paso otro ladrón del gozo, el tercero ya, que para mí es intentar controlarlo todo. Y estas 3 cosas te las cuento porque a mí me pasan, pero intentar controlarlo todo, sin duda, es también terrible porque pues al final nos acabamos agotando y acabamos emocionalmente exhaustos de sentir que tenemos que ser suficientes, que tenemos que sostener todo solo nosotros con nuestras propias manos y todo se nos acaba escapando. Y siempre vas a tener esa sensación de que podrías haber hecho más, de que podrías haber demostrado tal, o que podrías haber dicho aquello, o que esto tendría que haber salido así. Y al final del día, pues la realidad es que no podemos controlarlo todo y menos mal. Menos mal, pero es difícil llegar hasta esta conclusión. Yo sigo trabajando por ello. Pero la cuestión es que todas estas cosas, para mí, creo que son ladrones del gozo porque, como te decía, nos desconectan de las cosas que realmente son importantes y nos hacen llenar nuestra vida de ruido, pero no de profundidad, y poco a poco el gozo pues se nos va apagando. Pero por otro lado, hay cosas que sí que nos pueden ayudar a llenarnos de gozo. Y pienso mucho en las personas vitamina de las que habla Marian Rojas Estape. Este tipo de personas que nos transmiten algo distinto, no necesariamente tienen una vida perfecta, pero nos transmiten calma, nos transmiten paz, luz. Es como que irradian ese gozo. Y no porque todo les vaya bien, sino porque hay algo dentro de ellas
que no depende completamente de lo externo, y ese es el tipo de gozo que se está describiendo en este texto. Y ojalá podamos aprender de esas personas haciendo un poquito de observación y hablando con ellas y orando con ellas, porque la verdad es que muchas personas pasan la vida buscando felicidad en experiencias intensas, pero al final con el tiempo descubren que lo que realmente sostiene la vida no son los momentos puntuales ni tampoco lo que uno haga porque las cosas vayan bien, sino que es al final el gozo ese del que habla la Biblia, el que nos puede ayudar a tener una vida con una base distinta. Así que bueno, pues ya se termina esta semana y espero que para ti haya sido de bendición. La semana que viene hablaremos sobre la paz. Así que espero que esta palabra te acompañe hoy y que poco a poco este gozo profundo, real y estable del que hemos estado hablando pues pueda tomar un poquito más de espacio en tu vida. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.